Bueno, muy buenas tardes a todas y todos quienes están aquí, quienes se han conectado por Zoom o por Facebook. Les agradecemos mucho su presencia, su tiempo. Y bueno, esta tarde tenemos este evento importante, sobre todo de reflexión sobre lo que es la democracia feminista. Y para empezar, les presento a Miriam Ernst, socióloga feminista con posgrados en la Universidad de Chile, de Flaxo y de CLADEM. Es presidenta de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, quienes organizaron este evento, y es activista. En primer lugar, le doy la palabra a ella para que haga una pequeña introducción. Luego introduzco a nuestras panelistas y continuamos. Muchas gracias. Adelante, Miriam. Gracias. Gracias, Virginia. Gracias a esta hospitalidad que nos da Flaxo. Buenas tardes con todos, con todas, con todes. En nombre de la Coalición Nacional de Mujeres, como su actual presidenta, les doy la bienvenida a este espacio de diálogo sobre democracia feminista. Saludo la presencia de nuestras expositoras internacionales, Line Barreiro, Ana Elena Badilla y Mónica Campos, y a nuestras expositoras que están presencialmente en este evento, Ana Lucía Martínez y Sofía Torres. ¿Por qué planteamos este diálogo? Porque vivimos una crisis democrática con una institucionalidad débil, con un Estado ausente, con miles de familias, de mujeres empobrecidas que migran enfrentando todos los riesgos para buscar mejores oportunidades y también con un entorno terriblemente violento donde la vida humana, la de hombres y mujeres, cada vez tiene menor valor, con un futuro cada vez más incierto en términos políticos, sociales, económicos, laborales para los y las ecuatorianas. Es una democracia que ya no nos sirve. Este diálogo es pertinente, pues hoy, 15 de septiembre, se conmemora a nivel mundial el Día Internacional de la Democracia y es hora de cuestionarla. Los recientes procesos electorales han demostrado enormes debilidades, tanto en su institucionalidad y más aún en los planes de gobierno u ofrecimientos electorales de las diversas candidaturas. Hemos presenciado con alarma e incredulidad el escalamiento de la violencia política hasta llegar a los asesinatos de Agustín Intriago, de Fernando Villavicencio y de Bolívar Vera. Hechos que han atemorizado no solo a la clase política, sino también a la población del país. Porque esta situación evidencia que estamos en manos de las mafias del narcotráfico. Y esto incide en la forma en que hombres y mujeres enfrentamos la cotidianidad, en la forma en la que nos relacionamos. Nos estamos autoinhibiendo de salir a las calles, a los parques, a la tienda, cerrando los negocios más temprano, poniendo más seguridades en nuestras viviendas, llenándonos de rejas y de guardias, retrocediendo en nuestros derechos a la libertad, la justicia y la paz. En este contexto, y antes, hemos visto un vaciamiento de contenidos de los más importantes conceptos que han sido esenciales para el movimiento de mujeres y que tienen que ver con la aplicabilidad y vigencia de nuestros derechos. Uno de ellos es justamente la democracia. Este concepto ha sido utilizado por muchos políticos de manera irresponsable, en función de sus propios intereses, sin ver su contenido esencial, que es el del poder del pueblo, de su participación horizontal e inclusiva para la definición de las políticas y acciones que den respuesta a los problemas más importantes que surgen de nuestras sociedades para la elaboración de los marcos jurídicos, institucionales y sociales, para construir país en su diversidad. Y en esta democracia que nos toca vivir, ¿dónde estamos las mujeres? Sentimos o percibimos que responde a nuestras necesidades. Sentimos o percibimos, pregunta, que responde a nuestras necesidades, que la violencia que se ejerce contra nosotras por el hecho de ser mujeres, a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes y mujeres, a los abortos precarios, a los femicidios, a la feminización de la pobreza, el agudo desempleo que vivimos, la discriminación de las mujeres indígenas, afros, montubias, ¿hacen parte de las preocupaciones de esta democracia? El otro concepto básico para nosotros es el feminismo. La ola de antiderechos en nuestra región y en Ecuador es grande y peligrosa. Se encargaron de identificar al feminismo y a las feministas como lo peor de nuestras sociedades.
las feminazis, las que deshacen las familias. Nos llamaron también asesinas en el marco por el derecho a decidir, las que implantamos en los niños y niñas contenidos sexuales que promueven la homosexualidad. Y lamentablemente este discurso conservador cala, porque nuestras sociedades son creyentes y el concepto de feminismo se distorsiona. El feminismo busca ser una alternativa, no solo para las mujeres, sino es una propuesta para el conjunto de la sociedad, inclusiva, transgresora, innovadora, justa, solidaria, sorora, libre. Ser una herramienta que nos cuestione y que cuestione el sistema para mejorarlo. Les invito a construirlo juntas y juntos, comenzando con este potente diálogo. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Ahora le vamos a dar el paso a nuestra primera invitada de hoy. Ella es Line Barreiro. Ella es una reconocida abogada y politóloga feminista paraguaya, docente e investigadora en varios países, cofundadora del Centro de Documentación y Estudios CDE. Adelante, Line. Sí, hola. Es un gustazo estar con ustedes. Yo creo que lo que tenemos y tuvimos nosotras siempre fue la palabra. Pero ahora, al terminar de escuchar la presentación, creo que tenemos que tomar conciencia de que somos el movimiento social, cultural más importante en este momento. Por eso implica poder también, ¿sí? Hay poder en nuestras palabras, en nuestras acciones, en algunos casos contrapoder y en otros casos introduciendo políticas públicas, etcétera. Y por lo tanto, somos también sujetos de agresiones y de cosas porque, claro, estamos planteando transformaciones radicales, no solamente de las instituciones y demás, sino de la cotidianidad, ¿sí? Del día a día. Entonces, esa parte yo siento que todavía no nos asumimos como tales, pero suelo decir a veces hoy somos nosotras lo que alguna vez fue el movimiento obrero y ya no es, ¿verdad? Somos y por eso los ataques son también tan fuertes. Y quiero recordar una cosa. Nuestro continente tuvo muy poco tiempo de democracia en toda la región. ¿Saben cuándo tuvimos por primera vez en todo el continente? No digo en todas las islas, sino en 1990. Cuando Chile vuelve a la democracia, ¿sí? 89 Paraguay, 90 Chile. Fue la primera vez que desde Canadá a Tierra del Fuego teníamos democracia, ¿sí? Y esto significa la última década del siglo XX y las primeras del XXI, pero sabemos también que se produjo muy rápidamente ya el golpe en Honduras y en golpe blando, si quieren ustedes, 2009, y después ya en el Paraguay, lo mismo la destitución de Lugo, etcétera, en un juicio en 48 horas, y empieza un deterioro que es notable, entre otras cosas, todo lo señalado por quien me precedió en el uso de la palabra, crecimiento de una serie de cosas. Pero quería decir yo primerito algunas cosas importantes de algunos elementos de la democracia actual. Pues yo trabajé mucho para dos expresiones de democracia feminista, pero en realidad trabajamos con la idea de democracia paritaria, pensando en que, bueno, se ha logrado paridad y pensemos en eso, y con Iruna Riguerrezábal, que en realidad es española, pero estaba y trabajamos juntas, conseguimos hacer aquella norma marco del Parlatino, que fue muy importante. Verdaderamente, en ese momento el Parlamento Latinoamericano y Caribeño acepta que es una aspiración de la región la democracia paritaria, que es más que solamente cuota o paridad en el sentido de que haya 50-50. Y quería recordar algunos elementos de la democracia representativa, que es la que tenemos y que es la que tiene legitimidad hoy, ¿verdad? Hay soberanía popular, ¿sí? Entonces reside en el pueblo, integrada por quienes tienen plenos derechos.
Y allí tenemos nosotros que pensar mucho que esa soberanía popular es compleja, sobre todo cuando una parte grande de la población adhiere a ideas que no son las que nos parecen más democráticas o más incluyentes, etcétera, ¿no? Y como vemos en este momento en diferentes países de la región. En segundo lugar, también el pensamiento sobre el pluralismo es diferente. ¿Cuáles son las diferencias que tienen que estar integradas en la representación política, en el accionar, en el poder del Estado? Y allí 3 serían los principales, que están reflejados en los sistemas electorales inclusive. Uno es la diferencia ideológica o de liderazgos en las organizaciones políticas. La segunda diferencia que se reconoce es la territorial, ¿sí? La que implica elección de representantes por parte de la ciudadanía de diferentes provincias, estados, etcétera, y que están reflejadas entonces en los poderes del Estado. Y la tercera diferencia, que hoy en día es fundamental, es la diferencia sexual entre hombres y mujeres, ¿sí? Esa diferencia es la que entró a los sistemas, se integró a los sistemas electorales, primero con las cuotas mínimas para mujeres o máximas para cualquiera de los sexos, y actualmente la paridad. Es decir, es un componente central de la representación democrática que tienen como paridad ya 9 países de la región. Eso no es poca cosa. 9 países no tienen y 9 sí tienen. Entonces, allí tenemos todo un tema. Lo que pasa es que con la paridad aprendimos algunas cosas, y es que las mujeres no siempre son democráticas y que pueden servir también en paridad para regímenes autoritarios. Y creo que Nicaragua es nuestra lección más dura, más terrible. No se puede hablar ahí de democracia paritaria, se puede hablar de paridad, el que tiene paridad en los ejecutivos municipales, por ejemplo, nada menos. Pero no es democracia. Entonces, allí pensar que eso es democracia porque la diferencia sexual está representada bien, no es suficiente, ¿sí? Entonces, tiene que conjugarse nuestra participación, nuestra decisión y todo con las otras diferencias. Después, necesitamos elecciones competitivas. Y este es un elemento central, que la ciudadanía se pueda elegir por medio del voto. No tenemos hasta este momento un método mejor de selección de gobernantes. La solución no son unos cuantos sabios que se reúnen y eligen, ni el partido que elige, etcétera, sino que la ciudadanía. Y la ciudadanía es cambiante, ¿sí? Y inclusive hay elecciones que aparentan ser competitivas, pero no lo son. Creo que tenemos hoy la elección de Guatemala tan dura, ¿verdad? Esa elección donde gana alguien por más de 20 puntos y resulta que se hace lo imposible desde una institucionalidad que no quiere que funcione la democracia efectivamente, no quiere aceptar ese resultado. Creo que hoy en día es un punto importante y allí sí podemos ver de nuevo que lamentablemente sucediendo eso, Sandra Torres, por ejemplo, no reconoció la victoria de quien ganó las elecciones. Entonces, allí tenemos otro problema, que es la legitimidad de los procedimientos que significan reconocimiento a la soberanía popular. Después tenemos el tema de las libertades públicas que tienen que regir, que son un conjunto de acciones que cada persona puede ejercer sin impedimentos por parte de otros sujetos. Y allí sí, nosotras pensamos libertad de expresión, reunión, asociación, culto. El Estado religioso no podemos decir que sea democrático. Realmente la laicidad del Estado es un componente fundamental para que haya igualdad en la sociedad, pero no es un componente que debe estar en la democracia representativa, es decir, no tiene por qué postularse en los países donde hay competencia religiosa reflejada en el sistema político, generalmente no tienen parámetros democráticos mínimos. Después, la división de poderes del Estado, por supuesto. Esto es fundamental y allí sí
yo digo que tenemos que trabajar mucho mejor en el diseño del Estado. Como estábamos tan lejos del Estado, como no conocíamos cosas, ahora tenemos muchas mujeres que integraron Corte Suprema, que fueron ministras, etcétera. Quizás podamos pensar mejor en esta división de poderes del Estado. Y quiero pensar en Perú, donde tienen un sistema que es siempre de suma cero, o sea, porque es un sistema donde el Ejecutivo y el Legislativo, si no están dominados por alguien, como fue Fujimori, por una sola persona, siempre terminan autoeliminándose. Y se llega a esa especie de empate extraño que termina no siendo democracia. Y allí tenemos un tema muy importante que discutir, que es el diseño mismo de la división de poderes del Estado. Por supuesto que es fundamental que exista, pero cómo es la mejor forma y que puede ser diferente para las diferentes culturas políticas. Y lo último es el Estado de Derecho. El funcionamiento del Estado de Derecho que se rige entonces gobernantes y las personas gobernadas por ley y no por el arbitrio quienes tienen poder nomás. Entonces, esto es fundamental porque nuestras instituciones son débiles, esto que justamente la que me antecedió señalaba. Si tenemos una institucionalidad débil, miren, Costa Rica hoy lo que tiene es una institucionalidad importante y por eso pone frenos a un ejecutivo que no se destaca justamente por su democraticidad, ¿sí? Son esas instituciones las que dicen hasta acá, no más, de acá no pasa. Y ese tema de las instituciones es para nosotros fundamental, para que funcione el Estado de Derecho. Y realmente hoy en día mi preocupación más importante creo que es, junto con Ecuador mismo, que creo que ustedes saben mucho más que yo, Guatemala. ¿Sí? Yo quiero que Guatemala pueda tener un sistema democrático, uno de los países más diversos, más ricos, que producen maravillas verdaderamente, y a quienes les fue tan duro verdaderamente todo lo que fue la historia democrática. Y quiero decir y contarles que con el grupo, más o menos el mismo grupo que hicimos la norma marco, el Parlatino, también estuvimos trabajando con la constituyente chilena. Y fue en el momento en que ya había ganado la extrema derecha. Entonces, igual hicimos una propuesta de democracia paritaria que incluye una idea vertebral, claro, de paridad de hombres y mujeres en todo. Hay un problema allí, con un sistema electoral que ellos tomaron, que era de paridad de resultado, pero que si no daba paritario, entonces ellos modificaban el resultado de las urnas en diversos lugares. Y este fue un tema de conflicto muy grande, ¿sí? Entonces, pero se puede declarar democracia paritaria y pensar una serie de cosas. Lo mínimo es, ¿basta con que haya mujeres en paridad en todos lados? No basta. Realmente el pensamiento es que o tomamos en serio que vivimos en el continente más desigual del mundo, o tomamos en serio que tenemos que hacer políticas de igualdad y que no puede ser que tengamos en un continente tan rico como este unas desigualdades feroces verdaderamente, que son verdaderamente un respeto a los derechos humanos. Esa es una cuestión fundamental, no se puede restringir, y que haya un principio de igualdad real y efectiva de las mujeres en todos, en derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Y claro, para definir discriminación nos basta con definir según el artículo 1 de CEDAW. Pero nosotras tenemos que defender el principio: a nadie se le discrimina. Es decir, no es que no se discrimina a las mujeres nomás, no se discrimina a los pueblos indígenas, no se discrimina a nadie, porque es sacar derechos a la gente, es decir, declarar derechos, y hay personas de las cuales se admite. Y de ahí en más tenemos una serie de medidas que pueden ser inclusive de carácter temporal. Las cuotas estaban previstas como medida temporal. Ya no se toca, pero es diferente ya con la paridad, porque allí ya entra una medida permanente, un concepto de la democracia. Pero tenemos
temas que son tremendos, como el de la violencia, por ejemplo, ¿sí? Tenemos demasiado poco tiempo de reconocimiento y de medidas contra violencias milenarias y terribles. Pero también tenemos que poder tomar estas medidas de seguridad. Esto que decía ella, esta democracia ya no nos sirve, decía mi antecesora, ¿sí? Pero en realidad es este sistema el que nos sirve. ¿Cómo hacemos? ¿Qué modificaciones? No es perder la democracia, lo central, porque, bueno, yo nací y me crié en dictadura, entonces puedo saber, y recién hubo democracia en el Paraguay en el 89, o sea que la mayor parte de mi vida viví en dictadura o fuera del país. Y después tenemos todas las cuestiones que se pueden hacer que no haya estos estereotipos y ver cómo se sostiene también la sostenibilidad de la vida mediante el cuidado de las personas y del ambiente. No es solamente el ambiente, es también las personas. Y derechos básicos que no vamos a hacer solamente para las mujeres. Si nosotras pensamos verdaderamente, entonces tiene que ser incluyente, ¿sí? Tiene que ser incluyente. Y eso tiene que haber responsabilidad fiscal para eso. Tenemos que manejar mucho mejor. No puede ser que nos basemos en cooperación internacional nomás para una serie de políticas sociales, ¿sí? El cuidado, por ejemplo, ¿sí? Que es nuestra última ficha que tenemos en este momento tratando de desarrollar. Eso es, nosotros tenemos el Estado tiene que tener en cuenta el valor del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados cuando diseña las políticas. Pero no es nomás, no es para pagar directamente y no es para que el ama de casa se convierta en alguien pagado por la familia. Tampoco, no es esa la solución. ¿Cómo se reparte ese trabajo? ¿Cómo entran las empresas? ¿Cómo entra el Estado? ¿Cómo hacemos esto? ¿Y cuáles son los recursos públicos que podemos hacer? Y por eso que la planificación, la elaboración, ejecución y evaluación y rendición en materia presupuestaria tiene que estar pensado para garantizar el principio de igualdad entre mujeres y hombres en toda la sociedad, en toda la diversidad social. Y bueno, y lo último es esto, plantearnos verdaderamente si tenemos que incorporar en serio las cuestiones de seguridad y tener alternativas, porque o si no, la gente, al tener miedo de poner un pie fuera de su casa o en su casa inclusive, termina votando por autoritarios que dicen yo te voy a solucionar, ¿sí? Y es lo que vamos a escuchar sobre El Salvador seguramente, ¿verdad? Bueno, ahí. Muchísimas gracias, Line. Ahora voy a presentar a la siguiente panelista no sin antes recordarles que traten de hacer su presentación en 15 minutos. A mí me cuesta mucho interrumpirles porque realmente todas estamos muy interesadas en escuchar todo lo que nos quieren decir, pero tenemos que lograr que el tiempo nos alcance para todas las intervenciones y además para los comentarios del público y poder hacer un debate rico. Entonces, ahora les presento a Ana Elena Badilla. Ella es actualmente la representante de ONU Mujeres en Ecuador. Ella es abogada, tiene una maestría en gerencia de proyectos y cursos de posgrado en género y un diplomado en juventud. Adelante, Ana Elena. Muchas gracias, Virginia. Es un gusto estar con ustedes esta tarde y quiero, en primer lugar, pues felicitar a la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador y también a Flaxo por esta iniciativa que me parece una reflexión muy necesaria, muy importante y muy oportuna en este Día Internacional de la Democracia, ¿verdad? Que nos llama justamente a reflexionar sobre cuáles son los desafíos que enfrenta la democracia actualmente, los sistemas políticos, los sistemas democráticos, y particularmente con una mirada desde la perspectiva de género que nos permite entender cuáles son los desafíos de género que también enfrentan los sistemas. Es importante reconocer la necesidad de retomar este debate de la democracia cuando esta democracia en general está en cuestión como construcción teórica y también como sistema, ¿verdad? En ambos sentidos. Las teorías sobre la democracia, como sabemos, no fueron pensadas por las mujeres, no nos incluyeron, ni se cuestionó nuestra situación de subordinación y discriminación.
Y esto hace que, digamos, que las mujeres no fueron construidas como sujeto político para los teóricos de la democracia, y esto limitara las pretensiones de universalidad de la democracia. Para el caso de Ecuador, como sabemos, el próximo año justamente se estará conmemorando el centenario, los 100 años del derecho al voto, pero sabemos que no solo en Ecuador, sino en todos los países en general, y particularmente en la región de América Latina, el reconocimiento del voto no fue solamente el hecho de reconocer nuestro derecho a elegir, sino que ahí adquirimos la calidad de ciudadanas. O sea, es que las mujeres no éramos consideradas ciudadanas y por eso es que no ejercíamos el derecho al voto. Entonces es muy importante también entender que el derecho al voto viene aparejado a la ciudadanía, al reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres y la posibilidad de ejercer nuestros derechos civiles en primera instancia y políticos, ¿verdad? Fundamentalmente, que Line algo mencionó. Así que creo que es muy importante entender, ¿verdad? Que si las mujeres somos ciudadanas apenas hace un siglo y en otros países menos, en países como Costa Rica no fue sino hasta el 49 que se reconoció la ciudadanía de las mujeres, su derecho al voto, y así en otros países de la región, pues sabemos que Ecuador fue precursor en ese sentido, ¿verdad? Fue uno de los primeros países en reconocer la ciudadanía y el derecho al voto a las mujeres, entonces tiene en ese sentido una ventaja frente a otros países. Pero avanzar hacia una plena democracia, como Line planteaba, particularmente hoy en mujeres, se plantea la necesidad de la paridad, la importancia del reconocimiento a la paridad. Ya las cuotas que empezamos a adoptar en el siglo pasado, digamos, fueron necesarias y todavía siguen siendo necesarias en muchos países para poder avanzar hacia una mayor participación de las mujeres. Pero el desafío desde nuestra perspectiva para hoy está en alcanzar la paridad. Y no es fácil. Veamos de nuevo el ejemplo de Ecuador, situación que acabamos de vivir, ¿verdad? A pesar de que el Código de la Democracia establecía que en las elecciones subsiguientes a las pasadas se tenía que, ya se establecía la paridad, ¿verdad? Y se exigía paridad en las papeletas electorales. El criterio del Consejo Nacional Electoral es de que no, que la paridad no iba a aplicar en estas elecciones del mes pasado, de agosto, sino que aplicarían hasta el año 25. Y no fue sino ante un recurso planteado fundamentalmente por organizaciones feministas, de mujeres y de la sociedad civil, que también les apoyaron, que el Tribunal Contencioso Electoral se pronunció en el sentido de que la paridad sí era aplicable a estas elecciones de agosto pasado. Y gracias a eso fue que, ¿verdad? Contamos actualmente, bueno, contamos en las elecciones pasadas con 8 binomios presidenciales, de los cuales solo una mujer candidata a la presidencia y 7 mujeres candidatas a la vicepresidencia, ¿verdad? O sea, todavía fue difícil. Hubo partidos políticos que no pudieron poner sus papeletas para los binomios presidenciales o para la Asamblea Nacional, porque no lograron reunir la cantidad suficiente de mujeres para garantizar la paridad en las papeletas, y muchos tuvieron que renunciar a eso. Y vemos, esto es muy interesante, y ese es también un debate, Line, que tuvimos la semana pasada en un evento en el que dichosamente coincidimos Line y yo en Costa Rica, una conferencia de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, en las que se discutía este tema, ¿verdad? Y hay países, por ejemplo, que todavía siguen estableciendo que no hay mujeres, suficiente número de mujeres interesadas en participar en la política, ¿verdad? Y que por tanto no pueden incorporarse en las papeletas. Entonces, esto se certifica, incluso lo tienen que certificar algunas magistradas y se va a los procesos electorales con papeletas que no tienen paridad. Entonces, todavía esto es algo que tenemos que revisar, porque ahorita me voy a referir a los principales obstáculos que siguen enfrentando las mujeres para la participación política, tanto en los procesos electorales como en otros procesos en general de participación. Y vemos cómo todavía hay un prejuicio, ¿verdad? Y se sigue alegando que las mujeres no están interesadas en participar en la política, que no hay suficientes mujeres para conformar las papeletas y por tanto, ¿verdad? No avanzamos suficiente en la paridad. Y sabemos que lo que está pasando es que hay muchos factores que todavía están limitando esa participación.
Y quiero referirme a algunos de esos factores que se dan en toda la región, ¿verdad? Y que también están presentes en el Ecuador. Y uno, bueno, ya Line lo mencionó de paso, la violencia contra las mujeres en la política fundamentalmente, ¿verdad? Hemos visto, bueno, y vimos para el caso de Ecuador en las pasadas elecciones y lo estamos viendo todavía en el proceso que camina hacia la segunda ronda electoral, la fuerte violencia contra las mujeres, sobre todo en las redes sociales, ¿verdad? Contamos en el Ecuador con varios observatorios electorales que están registrando todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres, ¿verdad? Se han hecho incluso listados de las palabras que se utilizan para descalificar a las mujeres, los insultos, las ofensas, las alusiones a lo físico, las alusiones a la sexualidad de las mujeres. Y no estamos diciendo que los hombres no enfrenten violencia, pero hay una desproporción en la violencia que enfrentan las mujeres y los hombres, ¿verdad? Tenaz. Y la mayoría de los epítetos, de los conceptos con los cuales se agrede a las mujeres, no lo utilizan con los hombres, ¿verdad? No lo utilizan con los hombres. Y como les decía, tiene que ver con aspectos de la sexualidad, con aspectos de la imagen, con aspectos del físico, con la forma de vestir, con la forma de hablar y expresarse, muchas de las cuales no se utilizan con los hombres. Y esto sigue siendo una de las principales factores de exclusión para las mujeres. Si no hay duda de que la violencia política contra las mujeres está orientada a excluir a las mujeres de la participación política, ¿verdad? De eso no hay duda. O sea, el fin de esa violencia es sacar a las mujeres del ámbito político, porque sabemos que entre más mujeres entren en la política, esto significa que hay menos hombres que van a entrar, ¿verdad? Si nosotros exigimos que haya 50% de mujeres en las papeletas electorales, quiere decir que hay una gran cantidad de hombres que no entraron porque ahora tienen que entrar las mujeres y porque lo exige la democracia y lo exige la democracia paritaria, ¿verdad? Que como decía Line, la democracia paritaria va más allá de solo tener un 50% de mujeres en las papeletas, ¿verdad? Exige pensar la democracia de una manera sustantiva, sustentada en la igualdad y la no discriminación, y una igualdad sustantiva, ¿verdad? No solo una igualdad formal. ¿Qué otro factor incide y está excluyendo a las mujeres de la participación política? Bueno, todavía los roles, estereotipos y sesgos de género, ¿verdad? Todavía prevalece en nuestras sociedades la división sexual del trabajo, ¿verdad? Que encarga fundamentalmente a las mujeres el trabajo doméstico, el trabajo reproductivo, el trabajo no remunerado, y esto fue pues muy evidente durante la pandemia, ¿verdad? La pandemia, como ya sabemos, lo que hizo fue evidenciar situaciones que ya existían, pero que fueron mucho más visibles y más evidentes, como la violencia contra las mujeres, que se incrementó muchísimo durante la pandemia, pero también el trabajo doméstico no remunerado. Y ahí tomamos conciencia de la recarga que las mujeres tenían en el trabajo doméstico, y empezó a impulsarse medidas para para construir lo que hemos llamado la sociedad del cuidado, sistemas de cuidados. El año pasado, en noviembre, se dio en Buenos Aires la Conferencia Regional de la Mujer, que se realiza cada 2 años generalmente, ¿verdad? Organizada por la CEPAL con el apoyo de UNO Mujeres. Y el tema justamente de esta conferencia el año pasado fue la sociedad del cuidado, ¿verdad? Y los gobiernos asumieron una serie de compromisos para avanzar en la creación de sistemas de cuidado, en el fortalecimiento de la economía del cuidado, ¿verdad? Que implica reconocer que el trabajo de cuidados es una responsabilidad de la sociedad, de los estados, es una responsabilidad compartida, no puede seguir recayendo solo en las mujeres, sino que debe ser compartido en las familias, entre las familias y el Estado, entre las familias, el Estado y la empresa privada. En fin, tenemos ahí todavía un desafío grande, porque lo cierto, sobre todo cuando las mujeres están en edad reproductiva, que tienen niños pequeños, esto significa una limitación muy importante para ella para poder participar en las actividades del ámbito público y particularmente en la política. Pero también cuando las mujeres tienen a su cargo personas enfermas, personas con discapacidad, personas adultas mayores que tienen que cuidar, y esto obviamente resta tiempo que ellas podrían dedicar también a la actividad pública y política.
Sin duda, otro factor, un tercer factor que quisiera mencionar es la concentración del poder y las restricciones a la participación política de las mujeres. Todavía, y aquí, por ejemplo, tenemos una gran deuda con los partidos o los organismos políticos, ¿verdad? Los partidos políticos siguen estando fundamentalmente en manos de los hombres y ellos todavía hay poco espacio a la participación de las mujeres en las dirigencias políticas. Normalmente se da como excepción, pero todavía el poder sigue en los partidos políticos, está concentrado en los hombres y la visión sobre la política es una visión sumamente masculina, que obviamente limita esa participación. La desigualdad económica, y este es otro tema que también se ha discutido mucho últimamente y se discutió también acá en Costa Rica, en este encuentro que le digo de las magistradas electorales. La mayoría de las legislaciones en el país que establecen recursos para la capacitación a las mujeres, financiamiento para la capacitación a mujeres que aspiran a candidaturas en los procesos electorales, pero no así recursos para financiar sus campañas. Entonces, una de las mayores limitaciones que las mujeres enfrentan es la falta de recursos para poder financiar sus campañas políticas, ¿verdad? O sea, no hay duda que se requiere dinero para llevar a cabo estas campañas y no siempre está previsto los mecanismos para poder financiar esas campañas, o si no, esto se hace de manera posterior cuando, ¿verdad? Ya en los procesos, digamos, finales, ya en las elecciones finales, pero no en los procesos internos de los partidos. Entonces, por lo tanto, las mujeres tienen mucha limitación para poder candidatearse y para poder ganar espacios en estas elecciones. Y luego también la falta de redes de apoyo, ¿verdad? En la política, ustedes saben, es fundamental las redes de apoyo, desde el apoyo de la dirigencia política de su partido hasta el apoyo de los medios de comunicación, el apoyo de entidades en la comunidad, por ejemplo, cuando hablamos de candidaturas en el ámbito local, y las mujeres carecen de esas redes de apoyo que los hombres normalmente tienen y que les ayudan a posicionarse, a colocarse y a ganar candidaturas también. Entonces, estos son algunos de los factores que todavía siguen limitando la participación de las mujeres, y más aún si hablamos de mujeres indígenas, de mujeres rurales, de mujeres con discapacidad, de mujeres afrodescendientes y otras diversidades que enfrentan mucho más, mayores limitaciones para poder participar en la política y para poder aspirar a cargos de elección pública. En ese sentido, tenemos que avanzar, ¿verdad? En la solución de estos obstáculos que todavía siguen limitando. Tenemos que trabajar de manera conjunta, la sociedad civil, la academia, la cooperación internacional, pero también las entidades estatales y sobre todo los partidos políticos, porque la mayoría de la legislación, Line mencionaba ahora, los países, ya tenemos varios países en la región que tienen normas electorales que tienen cuotas o que ya han apostado a la paridad, tienen legislación sobre violencia política, pero sabemos que de la norma a la realidad todavía hay una brecha importante y necesitamos avanzar en hacer una realidad esa normativa. Necesitamos lograr sanciones efectivas, por ejemplo, para la violencia política. Necesitamos que los estados y las instituciones electorales se tomen en serio esa normativa y la apliquen, la implementen, porque de lo contrario vamos a seguir de manera incontrolada, ¿verdad? Las mujeres enfrentando todas estas formas de violencia, sobre todo a través de las redes sociales. Y quiero decir que para el caso particular del Ecuador, yo diría que hay un avance muy significativo. Tenemos muchos desafíos, pero hay un avance muy significativo. Ustedes recordarán que sobre todo el año pasado, durante el año 21 y todavía a inicios del año 22, muchas de las denuncias de violencia política que se presentaron en el país fueron desechadas, en la mayoría de los casos por argumentos de forma, que las denuncias no habían sido bien planteadas, entonces fueron desechadas prácticamente ad portas. Sin embargo, el año pasado yo creo que marcó un hito en el cual el Tribunal Contencioso Electoral por primera vez emitió una sanción por violencia política
y a la fecha ya tenemos varias sanciones muy significativas, muy importantes. Es decir, hemos tenido alcaldes destituidos por violencia política contra vicealcaldesas u otras funcionarias. Hemos tenido sanciones económicas contra altos funcionarios del Estado, incluso un funcionario de casa presidencial que recibió una sanción económica bastante fuerte. Entonces yo diría, estamos todavía en camino, pero creo que ya hay una diferencia y ya hay sanciones que han sido muy significativas por violencia, que nos marcan una nueva ruta, digamos, en este camino. Y yo diría que marcan un reconocimiento claro por parte del Estado ecuatoriano a la violencia política y sanción a esa violencia política. Todavía hay muchos desafíos, todavía tenemos mucho que avanzar. Como les decía, los observatorios, sobre todo de la sociedad civil, que están ahorita durante el periodo electoral, estuvieron haciendo su monitoreo, dan cuenta de gran cantidad de formas de violencia política, de gran cantidad de expresiones de violencia política contra las mujeres, pero creo que tenemos un avance. Y quizá ya para ir cerrando, porque ya veo que me queda poco tiempo, quisiera reforzar quizá esta idea, digamos, haciendo un balance sobre la legislación que el país ha venido implementando, que nos acerca hacia la paridad. Si bien no logramos todavía la paridad, no vamos a tener una Asamblea Nacional paritaria cuando inicie el nuevo periodo de gobierno, pero la exigencia de papeletas con un 50% logró incrementar el número de mujeres que van a estar en la Asamblea Legislativa. Creo que vamos a tener un 43%, no tengo aquí la cifra exacta, pero si mal no recuerdo es un 43% de mujeres que vamos a tener en la Asamblea Nacional. Se incrementó en las elecciones, a raíz de las elecciones de febrero, se incrementó el número de mujeres alcaldesas, el número de mujeres prefectas, el número de mujeres concejalas. Todavía no es lo deseable, todavía estamos con una gran deuda en ese sentido, pero lo que sí pudimos observar y que es importante es que exigir la paridad sí contribuye a incrementar el número de mujeres en los diferentes ámbitos, ¿verdad? En puestos nacionales como la Asamblea Nacional o los binomios paritarios, pero también en las elecciones locales, en las alcaldías. Entonces, hay ahí un avance significativo, un avance importante. Tenemos que seguir haciendo el monitoreo y esta labor que las organizaciones de la sociedad civil están haciendo, ¿verdad? A través de observatorios, por ejemplo, es necesaria. La labor que están haciendo también las organizaciones de la sociedad civil y particularmente la Coalición Nacional de Mujeres con campañas como Violeta sí, violencia no, son importantísimas. También el seguir impulsando campañas de sensibilización, de lo que llamábamos antes de concientización, campañas que llamen la atención de la población sobre por un lado la violencia contra las mujeres, pero por otro lado también la necesidad de impulsar el voto por las mujeres. Hay estudios en diversos países que dan cuenta que la población opina de manera favorable sobre la participación de las mujeres, que las consideran, y particularmente un estudio que hicimos en El Salvador hace algunos años decía que la población en general consideraba que las mujeres son más honestas, más comprometidas, más trabajadoras. Y aún así, esa opinión favorable no se traducía en un voto por las mujeres. Entonces, hoy tenemos que desafiar eso y llamar claramente, ¿verdad?, al voto por las mujeres. Tenemos que darle la oportunidad en una sociedad en la que el 50% de la población son mujeres, y particularmente en el caso de Ecuador y también El Salvador, lo menciono porque también tenemos una colega que va a hablar de la experiencia de El Salvador. Los dos países tienen más del 50% de mujeres, tienen 51 o casi 52% de mujeres. Así que tenemos también que tener la posibilidad de ejercer plenamente nuestros derechos civiles y políticos, ejercer plenamente la participación política de manera activa, y tenemos que trabajar de manera conjunta entre estas diferentes instancias que he mencionado, la sociedad civil, la cooperación, la academia, las instituciones del Estado y sobre todo los partidos políticos, para poder avanzar y terminar de cerrar estas brechas y eliminar estos obstáculos que aún están limitando la participación política de las mujeres. Me quedo por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Elena. Ahora le doy la palabra a nuestra siguiente panelista, que es Mónica Campos. Ella es periodista y productora audiovisual en El Salvador. Y
Ella realiza análisis en relación de la relación entre la religión y el Estado en El Salvador. Adelante, Mónica. Muchas gracias. Es un gusto para mí estar aquí. Un saludo a todas, todes y todos quienes están conectados y que están presentes también para ver, bueno, para escuchar, ¿verdad? Lo que nos tiene. Dame un segundo, Mónica, Ya porque está, ya está. ya. El sonido está muy bajo. No sé si es tuyo o es aquí. Si podemos subir el sonido, Hola, hola. ya. Hoy Ya sí se puedes. me oye. Sí, gracias. Ok, bueno, les decía muchas gracias por la invitación y bueno, voy a compartir pantalla para la presentación. No sé si necesito un permiso especial para compartir porque, bueno, aquí está. ¿Me pueden avisar si se ve bien la presentación? Sí, se ve bien. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy parte del equipo editorial de la revista feminista Alaraca en El Salvador y el día de hoy vamos a conversar un poco sobre nuestra investigación Gobernar con la Biblia, la ruta que marca el buquelismo. Creo que las intervenciones anteriores han demostrado que realmente la región latinoamericana tiene un problema, ¿verdad? Un problema creciente y latente en cuanto al debilitamiento de la democracia y lo que nosotras quisimos plasmar con esta investigación es dentro de este debilitamiento, cuál es el papel de los grupos antiderechos, ¿verdad? Y estos grupos antiderechos son los mismos grupos antiderechos que han estado teniendo tratos con los gobiernos en El Salvador desde el 92, que fue la firma de los acuerdos de paz, o han cambiado. Eso es lo que nosotras quisimos investigar y realmente, bueno, entre los hallazgos tuvimos varias sorpresas, entre estos el creciente papel de la iglesia evangélica, del sector más conservador de la iglesia evangélica en cuanto a la toma de decisiones que afectan a las mujeres y a la diversidad sexual. Pero también el uso de un discurso religioso para la toma de decisiones a un nivel que va más allá de las políticas públicas que afectan a las mujeres y a las diversidades, ¿verdad? Cuando hablamos en temas de seguridad, por ejemplo, que es lo que uno de los temas que ya Aline y Anelena estaban conversando, que es bastante importante abordar desde una perspectiva feminista, nosotras hemos podido observar que el discurso religioso está es bastante utilizado, ¿verdad? Para implementar medidas que atentan contra los derechos humanos, como el régimen de excepción, por ejemplo. Disculpen que hay un ruido bastante fuerte por acá. Y bueno, para continuar, quisiera presentar algunos antecedentes de esta investigación. Bueno, como algunos de ustedes sabrán, en 1997 se prohibió todo tipo de aborto en la reforma al Código Penal que entró en vigencia en 1998. Y desde entonces tuvimos más de 17 mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas en El Salvador, ¿verdad? Desde el 98. Además, El Salvador fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Manuela en 2021. La fotografía que está en esta lámina es la letrina en la que Manuela estaba cuando tuvo su emergencia obstétrica, ¿verdad? El caso de Manuela es emblemático para El Salvador y para la región centroamericana por ser el primer caso relacionado con una emergencia obstétrica en el que un estado ha sido condenado. Y es emblemático además porque representa de alguna manera la situación en que las mujeres empobrecidas de nuestra zona rural están siendo condenadas, ¿verdad? Juzgadas y les está siendo negado esa atención a emergencias obstétricas, que es un derecho humano fundamental. Y en lugar de llevarlas a hospitales, las están llevando a la cárcel, donde algunas de ellas han muerto, algunas de ellas han empeorado de salud, ¿verdad?
Como antecedente a esta investigación también, y viniendo un poco a la actualidad, es importante mencionar que el 1 de mayo del 2022 asumió una asamblea legislativa genuflexa al presidente Nayib Bukele, y que ese mismo día, que fue la primera sesión plenaria, realizaron un autogolpe a la Sala Constitucional y a la Fiscalía General de la República. Quien está en la fotografía es la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa actual, Suezi Calleja, del partido Nuevas Ideas, que es el partido de Bukele. Ella fue la que solicitó que se destituyera a los magistrados de la Sala Constitucional y que se impusieran a nuevos magistrados que estaban alineados, ¿verdad?, con el Ejecutivo. Y que El Salvador también vive un hartazgo generalizado hacia la política tradicional, y que esto también está muy entrelazado con una situación de violencia que viene desde los años 90 y que parte también de alguna manera del conflicto armado, ¿verdad? ¿Por qué creemos nosotros que es importante saber o analizar la religión y el poder en El Salvador? Pues porque hemos identificado que en los discursos electorales es una de las maneras en la que los políticos se acercan, ¿verdad?, a los y las electoras. Y tenemos también datos bastante interesantes sobre cómo han cambiado estos actores antiderechos en relación al poder político. Y el EPG Datos en 2019 publicaba que entre las juventudes de 18 a 25 años, el catolicismo pasó de ser un 51.4% en 2004 a 33.7% en 2019. Y los evangélicos aumentaron, ¿verdad? Aumentaron y pasaron del 26.9% al 40.3% en el mismo periodo. Esto realmente los políticos y lo que nosotros llamamos en El Salvador el oficialismo lo tiene muy presente, y como vamos a ver en las siguientes láminas, ellos lo han tenido muy en cuenta, ¿verdad?, en su estrategia del ascenso al poder. En el desarrollo de esta investigación, lo que hicimos también fue mapear los discursos del presidente Nayib Bukele a lo largo de su carrera política, ¿verdad? Desde que inició como alcalde en Nuevo Cuscatlán hasta, bueno, su elección como presidente y su mandato actual. Vemos que hay un cambio de rumbo que se relaciona con el dato anterior que yo he brindado ahorita acerca de las iglesias evangélicas, y lo vemos en hechos concretos. Por ejemplo, en noviembre de 2014, cuando estaba buscando la elección a alcaldía de San Salvador, que va a ser ya su segundo periodo, porque él tuvo un periodo anteriormente como alcalde de Nuevo Cuscatlán, él se reunió con organizaciones LGBT y dijo que él creía que la lucha de los derechos civiles de nuestro tiempo era de la población LGBT. Él se mostró como un hombre progresista, como un hombre que estaba a favor del aborto, por ejemplo, en ciertas circunstancias, claro está, pero digamos que era la primera vez que un candidato presidencial decía estar a favor. Luego, el 31 de octubre de 2018, esta vez como candidato a la presidencia, dijo en un panel en la Universidad Centroamericana que él estaba a favor del aborto cuando estuviera en riesgo la vida de la mujer, ¿verdad? Esto, como yo les digo, en El Salvador es como una frase de un político bastante, que la gente tomó como algo bastante progresista, como algo muy positivo. Y bueno, aunque fueras de una sola causal, ya mostraba, ¿verdad?, un poco más de apertura que todos los gobiernos anteriores. Y el 10 de diciembre de 2018, ahí es donde nosotras fichamos el cambio de rumbo, y es cuando Bukele es ungido por pastores evangélicos, y él se reunió en un hotel capitalino con un auditorio lleno y repleto de líderes evangélicos, donde a él le dicen que él va a ser el hombre elegido por Dios y que, bueno, que le van a dar su apoyo total, ¿verdad?, en campaña. Esto fue televisado y fue un evento público. Luego, otra de las cuestiones que nosotras también nos hicieron poner mucha atención en este cambio de rumbo fue
que cuando Nayib Bukele ya toma posesión, hubo retrocesos de los derechos de las mujeres y la diversidad sexual a una escala que anteriormente no se había visto, ¿verdad? Hasta 2018 habían pasado 20 años del gobierno de derecha y 10 años del gobierno de izquierda, y en el país hubo avances importantes. Teníamos una Secretaría de Inclusión Social que estaba integrando a población LGBT. Si bien todavía no había una ley de identidad de género, estaba en espera en la Asamblea Legislativa, y también, bueno, habían bastantes programas en todos los ministerios que estaban abiertos a las mujeres y a la diversidad. Sin embargo, el 3 de junio de 2019, en la primera sesión de ministros, Bukele disolvió la Secretaría de Inclusión Social, que fue un golpe sumamente grande, y que las organizaciones sociales, ¿verdad?, pusieron todas sus alarmas en ese momento, porque era la única ventana que había en ese momento de diálogo entre las organizaciones de defensa de las mujeres y la diversidad sexual y el gobierno. El 9 de febrero de 2020, Bukele aseguró que Dios le habló durante la toma del legislativo. Él entró a la Asamblea Legislativa y aquí hace el uso de este discurso, ¿verdad?, religioso, y dice: Dios me habló y dijo que yo viniera aquí y tomara justicia por mi mano. Y creo que también es bastante importante este momento, el 9 de febrero, porque creo que fue el momento en el que en El Salvador las personas nos dimos cuenta, ¿verdad? Creo que todavía había alguna duda de que si Bukele era autoritario o no era autoritario. Eso era como a nivel periodístico incluso una discusión si llamarle o no llamarle autoritario en las notas periodísticas. El 9 de febrero creo que fue el día en el que logramos tomar una decisión unánime, sin discutirlo, porque realmente fue un hecho que marcó la historia de nuestro país. Bukele entra al legislativo rodeado de soldados, de militares y de policías, y lo hace debido a que el legislativo, que todavía no era su legislativo genuflexo, no le quería dar un presupuesto para más armas para la policía, para su plan de seguridad, ¿verdad?, que implicaba una compra millonaria de insumos, de armas, también de refuerzos presupuestarios para policía y para Fuerza Armada. Luego, el 27 de marzo, aseguró estar totalmente en contra del aborto. Ahí ya vemos el cambio de discurso. El 14 de mayo de 2021, la nueva asamblea desecha las propuestas de ley del aborto, ley de identidad de género, ley contra la discriminación, sin siquiera estudiarlas. El 17 de septiembre del 2021, Bukele vetó de la reforma constitucional el aborto y el matrimonio igualitario. El 20 de octubre de 2021, la nueva asamblea desechó por segunda vez la reforma de despenalización del aborto. O sea, luego de que ya se había desechado por primera vez, las organizaciones tuvieron a bien enviar otra más, y esta vuelve a ser desechada. Y el 26 de septiembre de 2022, el Canal 10 suspendió el contrato con el Instituto de Formación Docente por transmitir contenido de educación sexual. Entonces, nosotras no habíamos podido observar en tan poco tiempo eventos tan preocupantes en temas de políticas públicas y retrocesos de políticas públicas, o de discurso que también impacta grandemente en los derechos de las mujeres y la diversidad sexual. Y es por esto que decidimos, ¿verdad?, investigar también qué es lo que estaba detrás de todas estas decisiones, además de lo obvio que era la ideología, ¿verdad?, que estaba teniendo este nuevo Bukele presidente, con su giro autoritario. Los pilares de esta investigación y cómo realizamos esto fue, en primer lugar, mapear el discurso en medios y redes sociales de los 56 diputados de Nuevas Ideas. La consulta con organizaciones sociales, hicimos entrevistas a profundidad, y también el reporteo en iglesias y comunidades, ¿verdad? Fuimos a visitar un proyecto millonario de la Iglesia La Luz del Mundo, que realmente está afectando a varias comunidades y que está siendo construido sin permisos ambientales, ¿verdad? ¿Cómo es esto posible? Ya lo vamos a descubrir más adelante cuando yo les comente los hallazgos. ¿Y por qué decidimos mapear los discursos en redes sociales de estos 56 diputados?
Bueno, pues porque 56 son los votos que se requieren para tener mayoría calificada en la Asamblea Legislativa en El Salvador, y 56 diputados son los que tienen nuevas ideas en este momento en el poder. Además de estos 56 diputados de nuevas ideas, PCN, PDC y Gana son aliados del gobierno, ¿verdad? En este sentido, cualquier iniciativa que el presidente envíe a la Asamblea Legislativa es aprobada el mismo día, casi, ¿verdad? Casi siempre con dispensa de trámite, es decir, sin estudio previo, y así se han aprobado, por ejemplo, el régimen de excepción, las prórrogas que llevamos por la prórroga número 18 del régimen de excepción, el día que se desechó la propuesta de despenalización del aborto y muchas otras políticas, como también préstamos y etcétera, ¿verdad? Entonces lo que podemos ver, esto es, o sea, lo que les estoy mostrando con números en este momento es algo que en El Salvador es bastante nuevo, porque anteriormente sí teníamos una asamblea bastante equilibrada de un promedio de 30 diputados para Arena y FMLN, y esto ha cambiado, ¿verdad? Drásticamente. Ahora, ¿qué es lo que encontramos nosotras con esta investigación? Bueno, pues que la alianza entre Nayib Bukele y los sectores más conservadores de la iglesia evangélica beneficia a los políticos con electores y a las iglesias con cuotas de poder, ¿verdad? En primer lugar, encontramos que hay 3 diputados que son pastores en la Asamblea Legislativa y son miembros de Nuevas Ideas, pese a una prohibición constitucional. En segundo lugar, encontramos que de parte de la Luz del Mundo, que haya pastores en el legislativo es un proyecto transnacional, porque hay pastores mexicanos que hicieron propaganda política apoyando a 2 candidatos, en su momento candidatos de Nuevas Ideas, que ahora son diputados y que están promoviendo políticas en favor de la Iglesia La Luz del Mundo en El Salvador. Y en tercer lugar, encontramos que este proyecto millonario que se llama Ciudad de la Luz del Mundo se construye sin permiso ambiental, pese a afectar a una comunidad empobrecida, ¿verdad? Y también cuando estábamos analizando el discurso de estos diputados que son pastores, nos encontramos cosas bastante graves, como por ejemplo está la pastora Aronet Mencía, que ustedes la tienen en la lámina, predicando en una iglesia. Ella predica en diferentes iglesias hasta el día de hoy, siendo diputada y habiendo esta prohibición constitucional. Y una de las cosas más chocantes para nosotras a la hora de investigarla a ella precisamente fue que el día que hubo esta discusión para desechar la reforma Beatriz, ella dijo exactamente lo que dice en las iglesias cuando va a predicar. Es decir, hicimos un video, si ustedes lo pueden ver en la página de Alaraca, donde comparamos el discurso de Aronet Mencía en la Asamblea Legislativa y el discurso de Aronet Mencía en las iglesias pentecostales, y es prácticamente el mismo, ¿verdad? Y el discurso es: yo pude haber sido abortada, pero porque mi mamá tenía complicaciones en el embarazo, pero al final ella confió en Dios y yo pude nacer. Y entonces ella cuenta la historia de cómo su mamá estuvo enferma y cómo al final ella, como su mamá decidió por la vida, ella también va a decidir por la vida de los no nacidos, y es así como ella da su voto a favor del hecho de desechar, ¿verdad?, la reforma Beatriz. En el caso del proyecto transnacional, tenemos a Emanuel Reyes Carmona. Este es un diputado mexicano perteneciente a la Iglesia de la Luz del Mundo. Esta iglesia tiene su sede en México, en Guadalajara, y pudimos corroborar que tanto Emanuel Reyes Carmona como Rubén Flores, diputado actual de Nuevas Ideas, y Caleb Navarro, también diputado actual de Nuevas Ideas en El Salvador, hicieron propaganda política en grupos de Facebook relacionados a la Iglesia de la Luz del Mundo, que se denominaban Somos el Pueblo Elegido de Dios, la Luz del Mundo, y ahí lanzaban mensajes como por ejemplo el que vemos aquí de Manuel Reyes Carmona, donde dice: nuestro hermano Rubén Flores está en posibilidades reales de convertirse en nuestro próximo diputado en El Salvador. Nuestro deber es ayudarlo, porque si él llega, llegamos todos.
Y luego vemos también que Emanuel Reyes Carmona no solo estaba haciendo este tipo de propagandas relacionadas con las iglesias en redes sociales, sino que de hecho viajó a El Salvador, se tomó incluso fotos con Nayib Bukele y descubrimos también que él había viajado en calidad de observador internacional y en el Tribunal Supremo Electoral tiene un reglamento donde dice que los observadores internacionales tienen prohibido hacer propaganda política, ¿verdad? Cuestión que el legislador mexicano tampoco acató. Ahora, con respecto a Ciudad Luz del Mundo, este proyecto millonario, ¿verdad? Que como pueden ustedes ver, Caleb Navarro en la imagen del medio de la plantilla de PowerPoint, pueden ver que él se reunió con el presidente para pedirle su apoyo y dice que es un proyecto de $200 millones en infraestructura que va a dinamizar nuestra economía, ¿verdad? Alaraca viajó al lugar, pudimos estar ahí y a través de Google Maps nosotras pudimos identificar cuáles eran las comunidades aledañas. Logramos llegar a estas comunidades y preguntar, ¿verdad?, cuál había sido el impacto de esta construcción en las comunidades, y lo que encontramos fue que la obra está sin finalizar, que está propiciando inundaciones en la temporada lluviosa para estas comunidades y que se les prometió el hecho de que les iban a construir unas canaletas, ¿verdad? Y no se les cumplió. También fuimos a la alcaldía de San Luis Talpa, donde está ubicada esta ciudad, y pues de la boca de la persona encargada de medio ambiente pudimos saber que no hay un permiso ambiental y que están a la espera de este permiso ambiental. Pero aunque están a la espera, tampoco han corroborado que exista, ¿verdad?, de parte del Ministerio de Medio Ambiente, que es una dependencia del gobierno central, el aval para esta construcción. Y bueno, realmente hay mucha tela que cortar en el sentido de esta investigación, porque hablamos no solo de negociaciones, digamos, debajo de la mesa, sino que también se habla abiertamente de este tipo de negociaciones en la Asamblea Legislativa, pero lo que hemos podido notar también es que los mensajes en redes sociales están muy de la mano de este tipo de discursos religiosos, ¿verdad? Es bastante preocupante realmente como toda esta manipulación, porque como ya sabemos, El Salvador es un país bastante conservador y bastante religioso, y es con base en todo ese tipo de discursos que se están dando las graves violaciones de derechos humanos que estamos viviendo hoy en día, como son no solo el retroceso en derechos sexuales y reproductivos y también en términos medioambientales, sino también en el tema de garantías constitucionales y derechos humanos de las personas privadas de libertad en el marco del régimen de excepción, que ese es otro tema que no hemos abordado en esta investigación, pero que también es un tema bastante urgente en El Salvador, que nos tiene con mucho trabajo y que nos tiene con mucha preocupación. Bueno, y eso sería de mi parte todo lo que les quería compartir. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Mónica. Ahora les presentamos a la siguiente panelista. Ella es Ana Lucía Martínez, ella es médica, magíster en ciencias sociales y es docente de... Muchísimas gracias. Disculpen, te vuelvo a presentar porque no se oyó. Disculpen el problema con el micrófono. Les presento ahora a Ana Lucía Martínez. Ella es médica, magíster en ciencias sociales, docente e investigadora. Adelante, Ana Lucía. Muchas gracias, Virginia. Buenas tardes con todas, con todos, con todes. Siempre es un placer regresar al alma mater. Soy graduada de la Flaxo en el programa de género y me he dedicado todo este tiempo a hacer una serie de investigaciones que van relacionadas con el tema de salud sexual, salud reproductiva y derechos, pero que pasan también por múltiples reflexiones de encuentros y desencuentros con el tema de la democracia y
tomando en cuenta que las intervenciones previas han hablado de una situación, hemos hecho como un mapeo y un tránsito de lo que está pasando en la actualidad, quiero también referirme a la intervención inicial de Lisi cuando hacía esta caracterización y esta descripción de lo que está pasando en el Ecuador, y que son algunas de las reflexiones que desde la investigación feminista en salud, que es el trabajo al que yo me dedico, son preguntas que aparecen constantemente y en la coyuntura que estamos viviendo ahora en términos de, hemos hablado y de hecho una de mis contertulias lo decía, hemos avanzado muchísimo en la democracia participativa, pero no alcanzamos a profundizar en el análisis de cuál es la calidad de esa democracia participativa. Y el caso del Ecuador creo que es un caso de estudio emblemático en la situación en la que estamos ahora. Tenemos 2 candidatas mujeres, la una a la presidencia, la otra a la vicepresidencia, ambas con discursos radicales antiderechos que pasan justamente por las reflexiones de estos pilares de las luchas feministas, como es el caso del derecho a decidir, como es el caso de la violencia, como es el caso de la participación, del reconocimiento del trabajo del cuidado. Y en realidad es una situación trágica el tener que decidir entre cuál de los 2 discursos va a resultar el menos trágico para las mujeres. Es decir, por un lado, pasa por el tema, y creo que eso es algo que no se puede considerar positivo bajo ninguna circunstancia. Es decir, tener a estas 2 candidatas y a estas 2 voces en ese sentido, no me parece que sea una ganancia en realidad en democracia participativa, porque siguen estando al servicio de las estructuras patriarcales y siguen estando al servicio como mejores operadoras, y eso ha garantizado muchísimo y es una característica que viene dándose en el Ecuador desde hace varios años. Es decir, hemos ganado que las mujeres puedan estar en espacios de poder, pero siempre al servicio del sistema patriarcal que sigue violentando a las mujeres. Entonces, creo que para los movimientos de mujeres es importante cuestionarse justamente cómo es esa democracia participativa, porque una cosa es sí que sea equitativa, que sea igualitaria, pero si realmente nos planteamos que sea feminista, entonces las acciones tienen que ser distintas, ¿no? Y en este sentido, escuchaba con mucha atención la intervención de la compañera del Salvador, y en el último debate legislativo que tuvimos en el 2021 con respecto al debate sobre la despenalización del aborto en casos de violación, el estar constantemente en la asamblea, en el legislativo, da una sensación de justamente cómo se está dando esta participación política de las mujeres en todo sentido. Unos meses antes, cuando estábamos entre la primera y la segunda vuelta, antes de que Lasso pasara a ser candidato, GK me pidió que ellos hacen un proceso donde hacían cartas a los candidatos, y a mí me tocó hacer la carta a Guillermo Lasso. Y me preguntaban sobre justamente cuál iba a ser el discurso de Guillermo Lasso candidato en relación a los temas de mujeres, y podíamos ver un cambio muy interesante entre el discurso de la primera vuelta y el discurso de la segunda vuelta, que tiene mucho que ver, Lasso había bajado muchísimo el volumen del discurso religioso, del discurso conservador, con una cuestión que era muy evidente. Y en la segunda vuelta, en cambio, se vio toda esta cuestión que yo siempre he dicho que es bastante clara, y que es que en el Ecuador los temas de las mujeres, los temas de género, especialmente la agenda de salud sexual y salud reproductiva, terminan siendo monedas de intercambio político que se ven de una manera muy clara en el contexto de la Asamblea y del gobierno. Y al final, me acuerdo que me preguntaba GK y me decía, ¿tú crees que exista la posibilidad de que haya una suerte de flexibilidad en el discurso patriarcal, machista, conservador, misógino de Lasso? Y yo decía, no, es imposible, eso no va a suceder.
y 2 o 3 días después Lasso había emitido esta carta de que él iba a acatar la sentencia de la Corte Constitucional. Esto recordarán ustedes que fue justo en el lapso de tiempo entre en que él ganó las elecciones y se posesionó el 24 de mayo, y estaba muy reciente. Y de repente empezamos a ver todo el cambio del discurso cuando Lasso ya había ganado la presidencia. Y pienso que en ese sentido, nuestra participación política o la participación política feminista siempre ha pecado mucho de tener esa fe de decir, bueno, esta vez sí va a ser, esta vez sí hay la posibilidad. Y ahora está pasando lo mismo. Entonces, yo me preguntaba y veníamos reflexionando con mi mamá a la llegada, decía, ¿cómo es posible? Y creo que varias de las compañeras que me antecedieron se hacían la misma pregunta, que a medida que se van radicalizando estos discursos religiosos, en el Ecuador no es la excepción, si bien es cierto, todavía no hay esta medición de fuerzas entre las iglesias evangélicas y la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal sigue siendo un actor político extremadamente importante. Han tenido participación política. Yo recuerdo haber estado en una mesa de discusión en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Justicia, donde había representantes de la Conferencia Episcopal hablando de temas de salud sexual y salud reproductiva. Y eso era imposible de creer, con un discurso muy orientado a apelar a los afectos de los asambleístas. Entonces, si bien es cierto, no tenemos todavía creo yo que la Iglesia Evangélica no despunta en términos de la pelea por el poder con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha sido extremadamente empoderada durante el gobierno de Lasso y no me extrañaría que por un lado vemos el discurso de Verónica Abad y por otro lado vemos el discurso de Luisa González y vale la pena preguntarse cuál es peor, ¿no? Es decir, cuál es el que va a resultar, porque hay que escoger entre la presidenta va a tener decisiones ejecutivas sobre el tema de los temas que son relevantes para las mujeres, pero Daniel Noboa tampoco ha dicho nada sobre las declaraciones de Verónica Abad en términos de desconocer los datos de femicidio, desconocer los datos de violencia, hablar del tema del desfinanciamiento de la ley de erradicación de la violencia contra las mujeres, las declaraciones que ya son literalmente ridículas sobre esta cuestión de que las mujeres somos feas por ser marxistas. Es decir, hay una serie de cosas que calan, y esto era lo que Lizzy decía hace un momento, es decir, ¿cómo es posible que ese discurso pegue en la población? Al punto que en este momento, en las últimas encuestas, sabemos que muy probablemente Daniel Noboa va a ser el próximo presidente, y eso quiere decir que Verónica va a ser vicepresidenta. Entonces, en el marco de esas reflexiones y desde la investigación, estas iniciativas, como por ejemplo la del caso de El Salvador, llevan a pensar el proceso de la construcción de la democracia feminista. Es decir, nos hemos quedado, de cierta manera, yo siento que nos hemos quedado en pelear por la paridad, pero cuando ya hemos logrado la paridad, ha sido una paridad que no ha funcionado. Ha sido una paridad que ha jugado en contra de la representación de las mujeres y que ha sido utilizada. De hecho, las dos candidatas se han tomado el hecho de que son mujeres como una de las principales fortalezas de sus candidaturas. Y sobre la base de esa plataforma han desechado o han deslegitimado las luchas de los movimientos de mujeres. Entonces, y sin embargo, en ese contexto sigue siendo un discurso que sigue pegando cada vez más. Entonces, sobre la base de eso, yo creo que de todos los desafíos que hay, no sé si tenemos que seguir peleando por la paridad o si realmente tenemos que empezar a cuestionarnos del hecho de que hay que crear una base, una estructura política de formación feminista que sea capaz cada vez con mayor frecuencia de no depender de los partidos políticos, porque en este punto ese es el problema. Ahora, por ejemplo, sí, decimos que en el Ecuador tenemos una asamblea que es paritaria, claro, pero ¿han visto quiénes están en la asamblea? ¿Cuáles son las candidatas que van a la asamblea? ¿Cuáles van a ser?
probablemente Pierina Correa va a ser presidenta de la Asamblea y eso tampoco es una excelente noticia. Entonces, en ese sentido, yo creo que las reflexiones y con estos antecedentes de lo que ha pasado en El Salvador y claro, finalmente el discurso termina siendo que a las mujeres no nos interesa participar por el tema de la violencia, pero también la cuestión de que los antiderechos y los partidos utilizan cuadros de antiderechos como principales cartas de presentación democrática para fortalecer esos discursos. Entonces, lo que pasó en el debate del 2021, por ejemplo, con los cuadros que yo recuerdo, y está aquí Virginia, y conversábamos sobre en cada conteo que hacíamos de los votos, decíamos, bueno, ¿y cómo va a votar Pachacutic? Pachacutic se supone que debe estar del lado de nuestras luchas, debería ser aliado y qué sé yo, y contábamos y no nos daban los votos. Y de repente habíamos visto que en las campañas, por ejemplo, la campaña de la Izquierda Democrática, había una agenda de género, había una agenda feminista, y de repente cuando llegaban a las votaciones, tampoco nos daban los votos. Entonces, sobre la base de eso, la pregunta pasa a ser, ¿cuál es el rol, al menos desde los cuestionamientos que yo me hago personalmente como investigadora, es cuál es esta desarticulación que existe en el movimiento feminista y en las investigaciones de género? Y Lizzy también hablaba de la diversidad de los feminismos, que a veces se piensa, y creo yo que puede ser considerada una de las debilidades, los antiderechos operan juntos, no están divididos, lo tienen muy claro. Y eso hace que los recursos, que son bastante considerables, estén fortaleciendo estas estrategias y haga que tengan una movilidad económica importante. Entonces, en ese sentido, cuestionarnos, ¿no es cierto?, cuánto estamos investigando en temas de género, cuánto estamos investigando, formando cuadros, lo que decían, por ejemplo, la representante de ONU Mujeres, la importancia de la formación feminista para conseguir no solamente la paridad no es suficiente, sino llegar realmente a una estructura política feminista que no dependa de una estructura patriarcal que es la de los partidos políticos y que pueda llegar a constituirse en una fuerza política que se sostenga sola, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los temas esenciales y está muy claro, por ejemplo, que uno de los temas centrales de las agendas tiene que ser el tema de salud sexual y salud reproductiva, tiene que ser el tema de derechos. Ahora en el país, lo decía Lizzy también, hablar de derechos humanos es mala palabra. Y la asociación que existe entre feminismo y defensa de derechos humanos es esta asociación nefasta de la cual los movimientos antiderechos y la iglesia se valen para el discurso. Y eso es exactamente lo que está pegando. Entonces, en ese sentido, yo creo que uno de los principales desafíos es, ok, hemos visto que con un trabajo sostenido hacia el tema de la paridad es posible conseguir estos cambios, pero termina siendo también de cierta manera una paridad que, como dice Lizzy, no creo que no nos sirve, pero creo que no nos alcanza. Entonces, de ahí que la estructura de los movimientos de mujeres tiene que ser mucho más orientada a una construcción sostenida, permanente, de cambios de formación de cuadros, por ejemplo, de formación política, que yo creo que eso es algo desde que yo era muy pequeña se escuchaba mucho, de la coalición, de la formación de las juventudes feministas, y sin embargo eso se ha ido diluyendo en estos saltos políticos de fe que se dan en cada una de las campañas. Entonces yo creo que por ese lado es súper importante. Otra de las cosas, y con eso voy a cerrar, que me parece interesante, es que las agendas de género y de investigación feminista no pueden estar dadas por los organismos internacionales. Es decir, nosotros en el Ecuador perdimos mucho de la institucionalidad feminista cuando deshicieron el CONAMO, cuando se perdió la posibilidad de generar investigación feminista ecuatoriana por investigadoras ecuatorianas, están diluidas en las diferentes universidades. Hay cada vez menos programas de género, hay cada vez menos mujeres estudiando programas de género y políticas públicas. Por lo tanto, es importante abordar todos estos elementos, es decir, cuestionarnos que
las listas tienen que ser paritarias, pero tienen que estar cargadas de cuadros que tengan una formación feminista, que sean progresistas, que estén a favor del tema de derechos y que puedan mover las agendas no en temas coyunturales. Y eso lo vamos a ver. Yo creo que va a depender muchísimo. Ahora salió un reportaje que hace como un barrido de cuáles son las posturas de Daniel Noboa y de Luisa González con respecto al tema de derechos. Habrá que esperar a ver qué pasa en el debate cuando les pregunten frontalmente sobre el tema de aborto, sobre el tema de LGBTIQ+, y ahí podremos tener como una medición adicional. Entonces yo creo que va por el lado también de un proceso formativo sostenido de una base política feminista que pueda realmente empezar a plantearse la necesidad de una participación que no sea coyuntural, que no dependa de las estructuras tradicionales de los partidos y que vaya cada vez más desmarcándose de estos temas de poder. Hemos visto que hay una radicalización del discurso antiderechos y eso está pasando ahora, mientras estamos conversando. Así que se vienen, yo creo, tiempos complejos en ese sentido para las agendas de las mujeres y las agendas de las diversidades, donde vamos a ver que en muy poco tiempo este mapa político que veíamos que se orientaba otra vez con la llegada de Lula, con Boric en Chile, con Petro en Colombia, vamos a ver que otra vez empieza a radicalizarse hacia la derecha y hacia la extrema derecha con lo que va a pasar en Argentina y probablemente lo que va a pasar en el Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Lucía. Finalmente, ¿sí está funcionando el micrófono? Ya. Finalmente, esta tarde tenemos de invitada a Sofía Torres. Ella es licenciada en Artes del Espectáculo y Audiovisual. Tiene un curso avanzado sobre cambio climático, buen vivir y biodiversidad y es vocera de Jazz Unidos. Adelante, Sofía. Bueno, primero, muchísimas gracias a la coalición por este evento. Coincido en que es muy necesario para poder avanzar en este momento crucial con esta decisión tan compleja como lo acaba de explicar Ana Lucía. Yo vengo a hablarles de algo que quizás se sale un poco de los temas que hemos estado tratando anteriormente, pero que está vinculado con el tema de la democracia, por supuesto. Soy parte de Jazz Unidos y tal vez para cerrar con un poquito de optimismo luego de estas reflexiones, este 20 de agosto logramos que tanto las consultas del Chocó Andino como del Yasuní ganen, que el 60% de la población ecuatoriana se pronuncie a favor de la conservación de estos territorios y cómo este proceso, que no es solamente esto último que sucedió en la campaña, es además un proceso que esperamos haya podido ejemplificar al menos un poquito estas otras formas de democracia y lo que es también la democracia feminista, que si bien a veces hay el esfuerzo hacia la paridad, también implica otro tipo de prácticas que son fundamentales para poder ir cambiando las formas de ejercicio del poder. Entonces, bueno, para empezar, voy a presentar muy brevemente en qué me baso para hablar de democracia feminista. Hay el libro de la democracia feminista, Reinventar el poder, de Marie-Cécile Naves, que conocí gracias al podcast que pongo aquí la fotografía, que es Le Quiz sur la table, que es un podcast en francés, pero que me permitió conocer a esta autora que creo que explica de forma bastante clara y crítica las maneras en cómo se ejerce el poder desde la clave de la masculinidad hegemónica y de qué manera justamente podemos construir una democracia feminista. Entonces, la democracia que hemos estado viviendo todos estos años de aquí en el Ecuador y creo que de forma general en el mundo es esta democracia el club de los chicos, The Boys Club,
como vemos aquí, el Club de Lazo, y no es el único, en el que generalmente los gabinetes y los responsables suelen estar conformados casi exclusivamente por hombres. Para repasar brevemente las características de lo que significaría esta democracia desde la masculinidad hegemónica y esta forma de ejercer el poder, puse unos ejemplos de los 3 últimos gobiernos, porque son justamente los 3 últimos gobiernos que nos tocó enfrentar en estos 10 años para poder lograr que se dé la consulta popular este 20 de agosto. Y bueno, esa forma de ejercer el poder se da por una parte desde una manera que busca dominar, que busca ser jerárquica, siempre de arriba hacia abajo, que no necesita supuestamente de los demás, que no requiere de humildad ni de cooperación, que se hace desde lo individual, que además es asumida por la dominación que es hacia los otros, pero además en la relación hacia la naturaleza, hacia el planeta, la forma de explotar a otros, y que se da justamente en esto que revisamos previamente, en el retroceso de derechos adquiridos hacia las mujeres, pero también las diversidades sexogenéricas, pueblos y nacionalidades indígenas y otras poblaciones racializadas. Y finalmente, algo que me parece muy decidor de muchos de nuestros políticos, la incapacidad de reconocer los errores. Entonces puse estos 3 ejemplos, el lamentable momento en que Lazo estaba jugando con unas llaves para poder entregar las llaves de una casa a una ciudadana. Uno de los muchísimos comentarios que podemos tomar de ejemplo de lo que fue la política de Rafael Correa. Entonces, este ejemplo súper machista de mandar a callar a una mujer política porque no puede hablar de economía, sino de maquillaje. Y el ejemplo también de Lenín Moreno, en el que hablaba de que el acoso finalmente solamente es cuando se ensañan con los hombres feos. Esta masculinidad también se da en esta forma de mostrar el poder, ¿no? De mostrarse muy masculino, de ocupar ese espacio. El ejemplo más reciente que tenemos son las declaraciones del candidato a la presidencia, Daniel Noboa, que retoma una de las muchísimas variantes de la misma frase, que es que no sea hueva. Similar a lo que había dicho hace hace un año aproximadamente Lazo, cuando se refería a Nebot, diciendo que le tiene envidia porque él sí tiene huevos. Y volviendo al político del que habla Lazo, Nebot hace algunos años, de aquí me permití tomar un meme que circula por ahí, con respecto a lo muy violento que era Nebot en los años 90, y que me parece que ilustra muy bien cómo se percibe justamente este ejercicio de poder, que ahora al decir que no iba a ser candidato a la presidencia, perdón, en 2020, y que no es capaz de mantener ese nivel discursivo de violencia, entonces sería débil, y que esa no es la forma adecuada de ejercer el poder en la política. Entonces, acá quería mostrar un ejemplo de cómo nosotros y nosotras en esta campaña de la consulta popular vivimos de este ejercicio del poder desde lo masculino, y cuál es esta respuesta machista hacia estas luchas que siempre se consideran como secundarias, el feminismo y el ecologismo. Acá tengo la posibilidad de citar una compañera que no se encuentra en este momento en el Ecuador, ella está en este momento en Lima, pero es su experiencia, y fue conjuntamente con ella que pude elaborar las siguientes diapositivas, y son sus reflexiones. Alejandra Santillana Ortiz fue parte de las voceras de Yasunidos dentro de la campaña por el Yasuní. Y uno de los muchos ejemplos que podríamos citar, porque bueno, en general la campaña mostró voceros por parte del No, que eran casi exclusivamente hombres trabajando para el Estado, y por parte del gobierno de Lazo, a pesar de que es ilegal hacer campaña como funcionarios públicos. Pero cito particularmente este ejemplo porque David Almeida, que forma parte de el sindicato por rama de los trabajadores petroleros,
en cada una de las intervenciones, porque debatió con distintas personas, debatió con varios compañeros, pero tenía una particularidad al debatir con las compañeras, y es que este señor se ponía particularmente virulento hacia las compañeras, y como mencionaron ya en otros ejemplos en las intervenciones anteriores, estos ataques hacia las mujeres no son ataques hacia lo mismo que se les critica a los hombres. Entonces, en el caso de David Almeida, que estamos citando el nombre, pero en general es un ejemplo de el reflejo de la cultura política y cómo se maneja no solamente en las derechas, pero también en las izquierdas, en las que se pone de menos importante las agendas del feminismo y de la defensa de la naturaleza. Entonces hay esas separaciones, esas dicotomías, el poner la ciencia versus la pasión, porque el defender a la naturaleza no podía ir en acorde en la misma línea de la lógica, sino que simplemente era una pasión. Los expertos versus los improvisados, entonces el trabajador petrolero que tenía la experticia para poderse posicionar y defender, y los improvisados porque son activistas, porque, recordando un poco la frase también del presidente Correa, los ecologistas infantiles, los ingenieros versus los artistas, y aquí hay una diferenciación sumamente importante, esa feminización del arte en general y de su poca legitimidad para supuestamente no poder pronunciarse en temas políticos, porque decían, bueno, en esta campaña, ¿quiénes se están pronunciando? Se están pronunciando unas actrices, como que no fuera un lugar también de reflexión y de enunciación política del arte. Y también más dentro de las izquierdas, de esta diferencia entre la lucha de clases versus los ecologismos, que pues como mencionaba antes son luchas secundarias. Y acá, bueno, le puse el enlace de la entrevista, no la voy a pasar, pero les invito a escucharla si es que tienen tiempo. Este me parece un ejemplo súper claro de cómo el momento en que se empieza a interpelar directamente a la coherencia y al mismo lugar desde el que se estaba enunciando David Almeida, que era esta izquierda sindicalista que va por la clase obrera, que defiende los intereses de los trabajadores, y Alejandra, al tener también experticia en esos mismos temas, interpelar en este mismo campo, la respuesta por parte de David fue de justamente atacarla más personalmente, tratarla de forma condescendiente, decirle que no entendía nada, decirle que era una improvisada, que pues finalmente no había autoridad ni legitimidad para poderse pronunciar al respecto, y hacerlo desde una violencia política y simbólica que no hizo nunca con ninguno de los compañeros con quienes también debatió, compañeros de nuestro colectivo. Quería leer esta frase de Alejandra. El problema es cómo me veía, es mi rostro el que denota ignorancia, es mi rostro el que no es científico. Los hombres, cuando se ven amenazados de los argumentos de la lógica y de la razón política, lo que hacen es atacarte. Lo primero que hacen es hablar de tu físico, y es una forma profundamente patriarcal y misógina de decirte vete a la casa y cállate. Y frente a esto, lo que nosotras y nosotros decidimos hacer como apuesta política de esta campaña es hacer algo desde lo común, porque la autora que le citaba al inicio es una autora que dice que la posibilidad que nos ofrece el feminismo es justamente empezar a tejer desde la diferencia en lo común. Entonces, esta campaña reunió muchísimas organizaciones, organizaciones feministas. Por ejemplo, llegamos a la costa ecuatoriana gracias al colectivo Mujeres de Asfalto, que se encargó de la campaña en la provincia de Esmeraldas, de la provincia de Manabí, que nos preocupaba muchísimo. Finalmente fue la colectiva Las Choneras, que nos ayudó a articular en la provincia para poder hacer campaña, y lo mismo con pueblos y nacionalidades indígenas en distintos espacios, con otros núcleos de voluntarios y voluntarias a nivel nacional, y fue esa red, ese tejido de organizaciones que hizo posible la victoria que tuvimos de este 20 de agosto. En el 2013, cuando nació esta iniciativa, nunca pensamos que iba a costarnos una década de lucha. Hoy asistimos al mayor consenso nacional, la defensa de la vida. Creemos que esta consulta es un camino para hacer posible la plurinacionalidad, no solo como una obligación del Estado ecuatoriano, sino como un eco diverso de la lucha que han levantado durante décadas los pueblos y nacionalidades.
Vamos 10 años luchando para que el pueblo ecuatoriano pueda ser consultado. Hemos estado en las calles, en las cortes, en los medios, convencidos y convencidas de que la consulta es ejercer nuestro derecho a la participación. En estos 10 años y en este último mes, nos hemos enfrentado al poder del Estado que sistemáticamente nos ha bloqueado el derecho a decidir. Llegar a este presente es haber desafiado los tentáculos de las empresas petroleras, de los sectores de la vieja política y de la herencia de 50 años de extracción de petróleo. En medio de una crisis, probablemente una de las más graves y profundas del Ecuador, en un momento donde los ecuatorianos y ecuatorianas le hemos perdido confianza a las instituciones estatales, a la clase política, la consulta llega como un rayo de sol que nos devuelve la esperanza. El mundo entero tiene los ojos puestos en este pequeño país del sur global, porque por primera vez en la historia de la humanidad estamos dando una solución concreta, posible e inmediata para contribuir a parar el colapso ecológico. Nuestra vía, democratizar la democracia. En esta consulta hemos logrado hacerle un bypass a la política tradicional, esa que se pasa en cumbres mundiales sin dar soluciones por fuera de los mercados y el capitalismo verde. Y es que votar sí al Yasuní es haber apostado por el cuidado y la defensa de la vida, de la naturaleza, de los pueblos indígenas, de los y las defensores de la selva, la tierra, el agua, los páramos, el aire. Hoy ha triunfado el anhelo del pueblo ecuatoriano por un país más justo y solidario. Hoy ha triunfado el deseo de cambiarlo todo. La determinación de la vida por encima de los intereses económicos, de la gente frente a las empresas petroleras. La democracia desde abajo es el camino posible para mitigar este colapso. Gracias. Y bueno, entonces en esta democracia feminista que se caracteriza un poco en oposición a lo que les mostraba en un primer lugar, tenemos pues que busca no ser vertical, es cooperativa, respetuosa del conocimiento y la ciencia. Esto me parece importante porque muchas veces se pone a las luchas de ecologistas y feministas como que fueran opuestas a la ciencia y para nada, más bien se respaldan muchísimo de ese conocimiento. Es creativa, imaginativa y sobre todo busca no ser violenta. Recrea el común desde el feminismo, escucha a los demás, es fundamental para construir un proyecto político y construir la democracia, poder escuchar a los demás, a las mujeres, pueblos y nacionalidades indígenas, niños, niñas y adolescentes, afrodescendientes, diversidades sexogenéricas, migrantes, personas con discapacidad y muchos otros grupos, y proteger al planeta. Cambiar justamente esta relación que tenemos de extractivista, de tomar y de dominar a la naturaleza para relacionarnos de otra manera con el medio ambiente, transformar la democracia históricamente excluyente. Las compañeras que me precedieron lo explicaron de manera muy clara, esa democracia que en su momento excluía a las mujeres, excluía a las personas afrodescendientes, que sigue excluyendo a muchos otros grupos del acceso a sus derechos, tiene que justamente cambiar. La democracia feminista es una democracia que busca incluir, que reconoce además las diferencias para construir un universal y que escucha para renovar. Entonces, para nosotros y nosotras, la consulta popular fue una respuesta al poder, una respuesta de resistir 10 años para que finalmente este proceso que surgió en las calles regrese a las urnas para la decisión de la gente y que el 20 de agosto logró pues lo que nosotros consideramos el mayor consenso. Se me acabaron los 15 minutos. El mayor consenso nacional con cerca del 60% de los votos. Y aquí quiero solamente cerrar con un mini collage de las distintas organizaciones que se sumaron a esto, porque creo que lo más importante de esta gran victoria y que ha sido una lección para todas las personas que nos involucramos en este proceso es que fue justamente ese carácter colectivo de democracia, de trabajo horizontal, de colaboración, de escucharnos y de nutrirnos de toda la diversidad de organizaciones que conformaron esta campaña, lo que nos permitió lograr, a pesar de toda la oposición del gobierno nacional, esa victoria el 20 de agosto, y creo que es la posibilidad además de empezar a construir proyectos políticos y en otras claves buscar justamente otras soluciones. Y bueno, ahorita nos toca defender lo que ganáramos en las urnas, pero me parece que es fundamental justamente recordar con mucho entusiasmo cómo es posible construir de otras maneras. Y con eso cierro, entonces muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Sofía. Y bueno, justamente lo que decías al principio, que tu presentación iba a diferir un poco de las anteriores, en realidad más bien las complementa porque es un ejemplo perfecto de lo que es democracia feminista. Entonces ahora podemos pasar a comentarios, preguntas que queramos hacer, tanto de las personas que están aquí presentes como por el Zoom. ¿Alguien quisiera comentar o preguntar algo? Por allá tenemos el micrófono. Buenas noches con todos y con todas. Respecto a la compañera Sofía que habló sobre Yasuní y ganado, pero en sí el gobierno no está de acuerdo o no hace caso a lo que se ganó en las encuestas. Sin embargo, anteayer yo vi en las noticias que dijo el señor Lasso que no va a hacer caso con respecto a lo que ha ganado el Yasuní, que que va nuevamente a surgir de ahí la economía, porque la economía del Ecuador está muy bajo. Entonces, ¿para qué se realiza esa encuesta? El debate que hizo. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Quieres responder, Sofía? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Sí es una gran preocupación que un presidente que se ha anunciado tantas veces como demócrata ahorita pretenda desconocer el resultado de una consulta popular que está por sobre la Constitución. Es un mandato popular que tiene cumplimiento obligatorio e inmediato a partir de que se anunciaron los resultados. El presidente Lasso puede enunciar que no le parece o que no quiere acatar, pero eso tiene consecuencias muy concretas. Puede haber destitución por parte de la Corte Constitucional si un funcionario público se niega a acatar el mandato popular y otro tipo de sanciones, incluso sanciones penales, por irse en contra de la voluntad de la mayoría de la población. Entonces, de parte justamente de todas las organizaciones y personas que hemos sostenido este proceso, van a darse las acciones necesarias para que por parte del Estado, tanto este gobierno como el siguiente, se acate ese mandato popular y se respete la voluntad de la mayoría de los ecuatorianos. Miriam, ¿tú quisieras decir algunas palabras de cierre? Les vuelvo a dar oportunidad por si quieren comentar algo, pero si no, Miriam. Bueno, ¿Tú quieres muchísimas comentar algo? gracias. Perdón. Sí. Claro. Realmente son como dos inquietudes. Buenas tardes a todas y todos. Yo me quedé ahí pensando, Ana Lucía y compañeras, el por qué este tema de que las agendas de género no pueden estar dadas por la cooperación. Y así es, no pueden estar dadas por la cooperación, porque deben estar dadas desde las demandas de quien representa y de las mujeres. Pero sí hay una tendencia y siempre ha habido una tendencia a que los temas que son supuestos de la cooperación ODMs, ODS, el mismo enfoque de género hace muchos años, han marcado las agendas que antes eran de mujeres y ahora desde el 95 tenemos agendas de género. Entonces, en ese sentido, creo que hay que considerar que en esas agendas hay que poner el feminismo desde las bases militantes, entenderé yo. Y también las agendas nos marcan un contexto internacional y nos marcan un contexto nacional, precisamente porque muchos de los temas que la cooperación define también son apoyos y se cristalizan en políticas públicas en nuestros estados a través de lo que asumen los gobiernos. Entonces, la cooperación no puede poner una agenda de género. Lo que pone son unos criterios, ¿no es cierto? Es como cuando hablábamos del consenso de Washington.
El consenso de Washington es un instrumento, pero a la larga se constituye en el mandato de los estados. Entonces, eso es yo creo que ahí radica la gravedad y por donde hemos llegado nosotros a tener las agendas de género con muchas debilidades. Ese es un tema y me parece que esta es una discusión que siempre debe estar presente en el movimiento de mujeres de las diversidades, porque somos muchas diversas. Y otro tema también que me deja con mucha inquietud y zozobra, incertidumbre es cómo construimos una base y una estructura más allá, que sea más potente, que nos represente y además que marque nuestros intereses sobre los intereses de los partidos políticos. Yo estoy de acuerdo en lo que dijo Lynn, no todas las mujeres somos democráticas y las mujeres en el poder lo que menos somos democráticas. Estamos viendo en estos dos ejemplos que tenemos ahora, que es una coyuntura tenebrosa para nuestros derechos aquí en el Ecuador, pero también mirando Nicaragua, mirando el tema de Guatemala, mirando la Argentina, etcétera. Tenemos muchos ejemplos que nos marcan que el hecho de que las mujeres lleguen al poder no necesariamente son para avances. Muchas veces se han constituido en la piedra y en el retroceso de las peleas históricas de las mujeres frente a alcanzar mejores posibilidades y a buscar un principio de igualdad y a tener una democracia más participativa y representativa. Eso para mí me parecen esos dos temas, la agenda y cómo construimos esta estructura, ¿no es cierto? Gracias. 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 Muchísimas gracias. Sí, o sea, el cuestionamiento desde quienes definen las agendas es, yo creo, la principal pregunta. Es decir, en el contexto de que no tenemos una estructura propia, endémica nuestra, que defina justamente las agendas de investigación, las agendas políticas, las agendas de formación, y en ese sentido siempre va a depender de terceros. Cuando los recursos vienen no es que los organismos internacionales no estén comprometidos con la agenda, pero sigue dejando por fuera elementos como, por ejemplo, se hizo un trabajo espectacular con el desarrollo de la ley y no hay una consultoría o una estrategia de parte de los organismos internacionales de darle seguimiento al hecho de que perdió el 84% del financiamiento, porque los organismos internacionales tienen un límite y es el tema de la soberanía del Estado. Entonces, yo creo que en ese sentido, la capacidad de cuestionar desde adentro, que es algo que los organismos internacionales no pueden hacer por obvias razones, determina una diferencia sustancial en quienes deben comandar el tema de las agendas en términos de lo que se necesita. No va a ser lo mismo las necesidades democráticas y de formación que sean en el Perú, en Bolivia, en la Argentina, en la coyuntura ecuatoriana o en la del Salvador, y hemos visto esos ejemplos. Y por otro lado, el tema del cómo, yo creo que es una pregunta que los movimientos de mujeres tienen que empezar a hacerse, es decir, la primera cosa es que tenemos una serie de incendios que tenemos que apagar, es decir, todavía no resolvemos el tema de la garantía de los derechos esenciales, la participación todavía no es lo que queremos, pero hay que empezar a las escuelas de formación. Entonces ahora lo que vemos es que, por ejemplo, el ejemplo de Ellas Unidos es un excelente ejemplo. Hay un componente dentro de Ellas Unidos que trabaja los temas de género, cuando deberíamos pensar que la agenda debería ser al revés. Los temas de género deberían tener un componente de ecología medioambiental y demás. Entonces, creo que es el momento, por ejemplo, de dónde se sacan los recursos, y eso es un poco lo que hemos conversado. En la comunidad internacional se mueven billones de dólares para investigación en temas de salud, en temas de medio ambiente, en temas de política, pero no estamos peleando por esos fondos. Entonces, eso pasa por un tema también de que, por otro lado, los movimientos antiderechos tienen una organización que mueve fondos de forma inmediata, ¿no? Empecemos por el tema de las iglesias, ¿no? Que suele ser algo. Entonces, yo creo que va por ahí, ¿no? Creo que tenemos que cambiar las preguntas que nos estamos haciendo y empezar a cuestionar las estructuras de formación. Gracias. ¿Quieres terminar? Virginia, no Solamente, sé. bueno, quería terminar
para, por un lado, agradecer la excelente participación Perdón, de todos los Virginia panelistas, ¿no? y Creo que ha Lizzy, ¿me sido escuchan? realmente un esfuerzo importante y muy interesante y que, claro, tiene que seguir, ¿no? Esto no puede quedarse aquí, no puede quedarse solamente, digamos, en este nutrido auditorio. Ana Elena Y levantó creo la que mano, todas pidió y la todos palabra. tenemos que justamente trabajar por eso, es decir, tratar de incentivar la posibilidad de que se discuta más sobre este tema, de que se discuta desde las diferentes regiones, territorios, grupos. Aquí hemos estado algunos de los que pueden constituirse, digamos, en parte de esta democracia feminista, pero faltan, ¿no? Y creo que esas voces también son muy importantes de escuchar, de reconocer, de valorar. Y bueno, este es un llamado, ¿no? Para el conjunto, ¿no? Para el conjunto de personas, para el conjunto de organizaciones que estamos aquí, ¿no? Para seguir con este proceso que recién, yo creo, bueno, no sé si recién comienza, pero en todo caso que está en construcción y que tenemos que, como decía ahorita Ana Lucía, ¿no? Ver si es que trastocamos un poco las cosas, no es decir, si el feminismo realmente toma el tema de medio ambiente como otros temas también, ¿no? De manera más clara, más firme, más convincente también, ¿no? Para unir estas luchas, ¿no? Y tener más fuerza también para justamente enfrentar este poder hegemónico y patriarcal que nos ahoga y que cada vez está ganando más espacios. Eso y muchas gracias a todos y todos ustedes. Ha sido bonito, ¿no? Estar aquí.